En una pequeña ciudad rodeada de montañas y valles, vivía una familia que parecía tenerlo todo. Un padre amoroso, un hijo exitoso y una casa grande y hermosa que había sido testigo de innumerables momentos felices. Sin embargo, detrás de las sonrisas y las apariencias, se escondía una realidad mucho más oscura. El hijo, que siempre había sido el centro de atención de su padre, había crecido y se había convertido en un hombre ambicioso y egoísta. Su padre, que siempre había estado dispuesto a hacer cualquier cosa por él, se había convertido en un estorbo para sus planes. Un día, el hijo se reunió con su esposa y sus suegros para discutir el futuro de su padre. La conversación fue fría y calculadora, y el hijo expresó su deseo de mandar a su padre a un asilo para ancianos. Es la mejor opción para él, dijo el hijo. Ya no puede cuidarse solo y es un estorbo para nosotros. Su esposa y sus suegros estuvieron de acuerdo con él, y se pusieron a discutir los detalles de cómo llevar a cabo el plan. Pero lo que no sabían era que el padre había escuchado toda la conversación desde la habitación de al lado. Se había quedado quieto y en silencio, escuchando cómo su propio hijo hablaba de él como si fuera un objeto desechable. El padre se sintió devastado. Se había dado cuenta de que su hijo ya no lo quería y que estaba dispuesto a deshacerse de él como si fuera basura. Pasó el resto del día en un estado de shock y tristeza, sin saber qué hacer. Pero cuando cayó la noche, tomó una decisión. Al día siguiente, el padre se levantó temprano y se dirigió a la oficina de un abogado. Le explicó la situación y le pidió que lo ayudara a vender la casa. Quiero vender la casa, dijo el padre. No quiero que mi hijo se quede con ella. Quiero que sepa que no puede simplemente deshacerse de mí como si fuera un objeto. El abogado se sorprendió por la decisión del padre, pero accedió a ayudarlo. Juntos, comenzaron a hacer los arreglos para vender la casa. Mientras tanto, el hijo se enteró de lo que estaba sucediendo y se enfureció. Se dirigió a la oficina del abogado y exigió saber por qué su padre estaba vendiendo la casa. La casa es mía, dijo el hijo. Mi padre no tiene derecho a venderla. Pero el padre ya había tomado una decisión. Sabía que su hijo no lo quería y que estaba dispuesto a deshacerse de él. Así que decidió tomar el control de su propia vida. La casa es mía, dijo el padre, y voy a venderla. No quiero que tú te quedes con ella. Quiero que sepas que no puedes simplemente deshacerse de mí como si fuera un objeto. El hijo se enfureció, pero el padre se mantuvo firme. Sabía que había tomado la decisión correcta. Finalmente, la casa se vendió y el padre se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad. Estaba solo, pero estaba en paz. Sabía que había tomado el control de su propia vida y que no dependía de su hijo para nada. El hijo, por otro lado, se quedó con la sensación de haber perdido algo valioso. Se había dado cuenta de que su padre no era un objeto que pudiera ser desechado, sino una persona con sentimientos y necesidades. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y el padre ya había tomado su decisión. El hijo se quedó con la casa, pero perdió algo mucho más valioso, la relación con su padre. Y así, la historia del padre y el hijo se convirtió en una lección para todos. Una lección sobre la importancia de tratar a los demás con respeto y dignidad, y sobre la consecuencia de nuestras acciones. 13/9217 p.m. Meta ahí, a medida que pasaban los días, el padre se adaptaba a su nueva vida en el apartamento. Aunque extrañaba la casa y los recuerdos que había compartido con su hijo, se sentía libre y aliviado de haber escapado de la situación. Por otro lado, el hijo se sentía cada vez más incómodo en la casa. Aunque había obtenido lo que quería, no podía sacudirse la sensación de que había hecho algo terriblemente malo. Empezó a sentirse solo y aislado, y su relación con su esposa y sus suegros comenzó a deteriorarse. Un día, mientras estaba sentado en la sala de la casa, escuchó un ruido en la puerta. Se levantó para abrir y se encontró con un hombre mayor que sonreía y le extendía la mano. Soy un vecino de su padre, dijo el hombre. Me llamo Carlos. He venido a visitar a su padre y me he enterado de que usted es su hijo. El hijo se sintió incómodo y no supo qué decir. Carlos, sin embargo, parecía no notar su incomodidad y siguió hablando. Su padre es un hombre muy especial, dijo Carlos. Ha sido un gran amigo para mí y para muchos otros en la comunidad. Me duele ver que ustedes dos no se llevan bien. El hijo se sintió conmovido por las palabras de Carlos y comenzó a abrirse. Le contó a Carlos sobre la situación con su padre y sobre cómo se sentía culpable y solo. Carlos escuchó atentamente y luego le dio un consejo. Usted necesita hacer las paces con su padre, dijo Carlos. No importa lo que haya pasado, su padre siempre será su padre, y usted siempre será su hijo.
El hijo se sintió conmovido por las palabras de Carlos y comenzó a reflexionar sobre su situación. Se dio cuenta de que había sido egoísta y que había lastimado a su padre de manera irreparable. Decidió que era hora de hacer las paces con su padre y se dirigió a su apartamento. Cuando llegó, su padre lo recibió con una sonrisa y un abrazo. «Lo siento, papá», dijo el hijo, llorando. «Lo siento mucho, me equivoqué al tratarte de esa manera». Su padre lo abrazó fuerte y le dijo: «No importa, hijo, lo que importa es que estás aquí ahora, y que estás dispuesto a hacer las paces». Y así, el hijo y el padre comenzaron a reconstruir su relación. Fue un proceso largo y difícil, pero al final, lograron hacer las paces y volver a ser una familia unida. La historia del padre y el hijo se convirtió en una lección para todos sobre la importancia de la familia y la necesidad de hacer las paces cuando las cosas se ponen difíciles. 13/9218 p.m. Meta ahí, a medida que pasaban los días, el hijo y el padre se esforzaban por reconstruir su relación. Fue un proceso lento y doloroso, pero ambos estaban determinados a hacerlo bien. El hijo comenzó a visitar a su padre con más frecuencia, y pronto se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Ambos amaban la música clásica, la lectura y la naturaleza. Comenzaron a compartir estas pasiones y a disfrutar del tiempo que pasaban juntos. El padre, por su parte, comenzó a abrirse más con su hijo. Le contó historias sobre su infancia, sobre su propia relación con su padre y sobre los desafíos que había enfrentado en su vida. El hijo escuchaba atentamente, fascinado por las historias de su padre y emocionado de estar aprendiendo más sobre él. A medida que la relación entre el hijo y el padre mejoraba, también lo hizo la relación entre el hijo y su esposa. Su esposa se dio cuenta de que su marido estaba cambiando, que estaba volviendo a ser la persona que ella había conocido y amado. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, a reír y a disfrutar del tiempo que pasaban en familia. Pero justo cuando parecía que todo estaba saliendo bien, el hijo recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Era el abogado de su padre, y tenía noticias importantes. Su padre ha decidido dejarle su herencia, dijo el abogado. Pero hay una condición. Debe usar el dinero para hacer algo que beneficie a la comunidad. El hijo se sintió sorprendido y confundido. No sabía qué hacer con el dinero, ni qué tipo de proyecto podría beneficiar a la comunidad. Pero sabía que debía hacer algo, y que debía hacerlo pronto. Comenzó a investigar y a buscar ideas. Habló con su padre, con su esposa y con amigos y familiares. Y finalmente, después de semanas de búsqueda, encontró la respuesta. Decidió crear un centro comunitario en la ciudad, un lugar donde las personas pudieran reunirse, aprender y crecer juntas. El centro tendría programas para niños y adultos, clases de arte y música, y un jardín comunitario donde las personas pudieran cultivar sus propias verduras. El hijo se sintió emocionado y orgulloso de su idea. Sabía que era exactamente lo que su padre habría querido, y que era una forma perfecta de honrar su memoria. Comenzó a trabajar en el proyecto, y pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Su esposa, sus amigos y familiares, e incluso su padre, estaban todos dispuestos a ayudar. Juntos, crearon algo verdaderamente especial. El centro comunitario se convirtió en un lugar de reunión y de crecimiento para la comunidad, y el hijo se sintió orgulloso de haber podido hacer algo tan positivo. Y aunque su padre ya no estaba con él, sabía que su espíritu vivía en el centro comunitario, y que siempre estaría con él, guiándolo y apoyándolo en todo lo que hiciera. 13/9234 p.m. Meta ahí, a medida que el centro comunitario crecía y prosperaba, el hijo se dio cuenta de que su padre había dejado un legado mucho más grande que solo el dinero. Había dejado una huella de amor, compasión y generosidad que se extendía mucho más allá de su propia familia. El hijo comenzó a recibir cartas y llamadas de personas que habían sido impactadas por el centro comunitario. Había madres solteras que habían encontrado apoyo y recursos en el centro, niños que habían aprendido a leer y escribir gracias a los programas del centro, y ancianos que habían encontrado un lugar para socializar y sentirse conectados con su comunidad. El hijo se sintió abrumado por la cantidad de historias y testimonios que recibía. Se dio cuenta de que su padre había tocado la vida de muchas personas de manera profunda y significativa. Un día, mientras estaba revisando algunas de las cartas y llamadas que había recibido, el hijo se encontró con una carta que lo hizo llorar. Era de una mujer que había estado en el centro comunitario desde el principio y que había sido una de las primeras personas en beneficiarse de los programas del centro. La carta decía: «Quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por nuestra comunidad. Su padre fue un ángel para mí y para mi familia.
nos dio esperanza y nos mostró que no estábamos solos. Su legado vive en el centro comunitario, y yo soy una de las personas que se ha beneficiado de su generosidad y amor. El hijo se sintió conmovido por la carta y se dio cuenta de que su padre había dejado un impacto duradero en la comunidad. Se sintió orgulloso de haber podido continuar su legado y se comprometió a seguir trabajando para hacer que el centro comunitario fuera un lugar de esperanza y apoyo para todas las personas que lo necesitaran. A medida que pasaban los años, el centro comunitario siguió creciendo y prosperando. El hijo se convirtió en un líder respetado en la comunidad, y su padre fue recordado como un hombre que había dejado un legado de amor y generosidad que seguiría viviendo por generaciones. Y aunque el hijo ya no tenía a su padre a su lado, sabía que su espíritu vivía en el centro comunitario y que siempre estaría con él, guiándolo y apoyándolo en todo lo que hiciera.